Muy buenas tardes, mis estimados maestros. El día de hoy les grabé este pequeño video para trabajar lo que tiene que ver con la evaluación de este próximo periodo de entrega de calificaciones y vamos a ver un poquito de los antecedentes de esa situación. Bueno, vamos a comenzar con esta presentación que se llama la evaluación en tiempos de COVID, evaluación a distancia. Creo que ocupando muchísimo a todos. Aquí lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que verdaderamente importa, cuál es la situación realmente necesaria o importante en este momento que nos toca evaluar en mitad de una pandemia, evaluar en mitad de un momento en el que tenemos tantas preguntas, tanta incertidumbre y tantas situaciones. Sería importante ver qué es lo que realmente es valioso, es importante, es necesario. Muy bien, pues vamos a avanzar en esto. Recuerden que el último acuerdo que tuvimos en base a esa situación fue el acuerdo 1206-2020 por el que evaluamos el último ciclo escolar, donde nos hablaban acerca de las carpetas de evidencias, nos hablaban de la no reprobación, de apoyar a los alumnos, de ser muy conscientes, etc. Y nace a partir de esta necesidad de evaluar y cerrar un ciclo escolar en mitad de una pandemia. Bueno, no nos vamos a tener mucho ahí, ya cada uno tiene esa parte. Ok, reflexionemos sobre las finalidades de la evaluación. ¿Cuáles son las finalidades que tiene evaluar dentro del proceso educativo? Número 1, evaluar es para aprender, más que para justiciarnos a los niños, más que para poder amenazarlos con el día del examen o el día que yo te evalúe, etcétera. La evaluación tiene una finalidad o un enfoque formativo. Nos tiene que apoyar para poder seguir aprendiendo, que el niño pueda identificar cuáles son las áreas de necesidad, las áreas de mejora y a partir de eso tener posibilidad de ir mejorando esas áreas. No se utiliza para sancionar ni para demostrar que el maestro tiene razón y el niño no. No se utiliza para demostrar al papá que el niño va muy mal. Realmente la evaluación tendría que tener un proceso intrínseco de mejora continua que nos posibilitara, nos sirviera a todos, al niño para poder identificar las áreas en las que tiene que mejorar, al maestro para poder adecuar las actividades, reestructurar la planeación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a los padres de familia, pues técnicamente para saber en cómo van sus hijos, llevar este control, este apoyo con ellos para poder mejorar. Todo lo anterior ya lo sabemos, es parte de lo que siempre hemos sabido que es la evaluación, no hay nada nuevo en esa parte. Pero cómo traspolamos la idea de evaluación que ya tenemos ahora a esta situación de la pandemia, donde los niños no están en nuestras aulas, no están en la escuela, no los tenemos para aplicarles el examen, no los tenemos presentes para poder observarlos y definir las calificaciones. Ok. Vamos a trabajar en esta parte. Sabemos evaluar en el aula. Somos expertos en la evaluación dentro del aula porque tenemos muchos recursos, desde el más básico que es el examen hasta los proyectos, los registros de participación, los trabajos que encomendamos, etcétera. Tenemos una gran gama de posibilidades y herramientas. Pero la pregunta del día ahora es, ¿cómo llevamos todas estas situaciones que ya sabemos hacer a una situación a distancia, donde no podemos tener de manera presencial al niño? Si bien nos va, tal vez lo tengamos frente a frente en una cámara, en una videoconferencia, tal vez no sea posible por las situaciones económicas, pero bueno, tendremos que revisar cómo podemos hacerlo. Debemos dejar atrás los viejos paradigmas. ¿Qué es esto? Lo que usualmente usábamos en el aula no va a ser funcional en ese trabajo a distancia. Los exámenes es la pregunta que todos tenemos en este momento. ¿Cómo vamos a aplicar examen? La realidad es que un examen no sería nada confiable porque los papás los van a apoyar, porque les van a decir las respuestas, porque se los van a hacer. Todas esas situaciones están aquí. Ciertamente, antes pensábamos evaluación igual a examen de cierre de ciclo. Y era como la mancuerna obligada. Realmente sabemos que esta situación no es real. Un examen no puede definir la totalidad de los avances o logros que un alumno tuvo durante un periodo escolar. Que necesitamos nuevos indicadores.
Los anteriores, como les decía, ya no son confiables. Ya no es posible evaluarlos mediante un examen porque no los tenemos ahí para evitar que copien, evitar que se distraigan, evitar tantas series de situaciones que ya tenemos como programadas y que tenemos escritas en lo que debe de ser una evaluación. Tenemos que romper con toda esta idea y empezar a pensar en las nuevas formas en que podemos evidenciar el avance que el niño ha tenido. Y viene una situación, evaluar o valorar el esfuerzo que el niño ha realizado. La realidad del logro educativo y la situación real de nuestros alumnos. ¿Qué pasa aquí, maestros? La realidad es que los niños están en una situación, algunos de descuido, algunos porque así es su dinámica familiar, pero otros por las situaciones económicas, las situaciones laborales de los padres, por muchas cosas que realmente están pasando dentro de sus casas. Recordemos que algunos de nuestros alumnos han perdido personas en este proceso de la pandemia, se han visto involucrados con la enfermedad, han visto muchas situaciones de frente que no tenemos todavía idea de cómo está su dinámica. Entonces, tenemos que pensar no solo en los niños, en los padres de familia, en nosotros, maestros, porque si elaboramos mal nuestra estrategia de evaluación, vamos a tener un sinfín de situaciones que tenemos que hacer para valorar que no va a ser viable. Aquí también tenemos que contar mucho con el esfuerzo que el niño está realizando para poder estar en comunicación y en entrega en tiempo y forma de los trabajos que el maestro está solicitando. Situaciones a tomar en cuenta. ¿Qué debemos tomar en cuenta todos como maestros, como equipo de trabajo? Bueno, me gustaría que estableciéramos una situación muy básica, la calificación mínima. De acuerdo al criterio de cada maestro va a establecer cómo quiere evaluarlos, el rango de calificación como siempre ha sido, eso nunca, no se le debe dictar al docente. Pero como en otras situaciones me gustaría que la calificación mínima quedara por lo menos en el 6, para que, ahorita voy a explicar los motivos de esa situación. De la comunicación, el avance y el cumplimiento, nuevos indicadores. ¿Tu alumno estuvo en contacto contigo, maestro? Estuvo al pendiente de las tareas, de las encomiendas que tú le hacías. ¿Cómo va el avance en tu registro del cumplimiento de este niño? Perdón, primero el avance. ¿El niño está logrando avanzar en su proceso de aprendizaje? ¿Has detectado mejorías en las cosas o en los trabajos que él está realizando? Y el último, cumplimiento. ¿El alumno está cumpliendo en tiempo y está cumpliendo en las formas? Esos podrían ser la raíz de los nuevos indicadores que podríamos empezar a tomar en cuenta. Si el alumno está en comunicación, el avance y el cumplimiento en tiempo y en forma. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Evitar la reprobación y la deserción. Maestros, estamos en peligro. Muchos niños están en peligro de reprobación, pero más que eso, más que la reprobación, maestros, hay muchos niños en peligro de deserción. Con cada día que continúa la situación de la pandemia y que se empieza a premiar las situaciones, los papás cada vez lo están viendo más complicado y se está poniendo en tela de juicio las necesidades de la escuela. Necesitamos que los niños estén dentro de la escuela, porque ustedes saben que a futuro un niño que se deserta de la escuela tiene un futuro muy complicado. Entonces necesitamos que nuestros niños se queden. No es regalarles la calificación porque sí, para que no se vayan o que nadie repruebe. No se trata de esto. Nuestra labor es tener el total de la aprobación de alguna manera u otra, buscar estrategias para que ningún niño se quede atrás. Al final la decisión siempre será del docente. La calificación, el único acreditado para generar las calificaciones es el maestro de grupo que ha trabajado con los niños, que ha determinado cuál es el valor del esfuerzo que él ha venido realizando. Entonces, esto no cambia. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta información? Perdón, se me fue una letra por ahí en la diapositiva. Los cómo de la evaluación, orientaciones didácticas, sugerencias, no obligaciones. Este video que estoy grabando para ustedes, maestros, es únicamente para poder brindar recomendaciones y asesoría.
no para establecer los cómo específicos o que tenga la verdad absoluta de cómo evaluar. Cada uno de ustedes tomará esta información, la procesará y a partir de ella tomará decisiones de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus alumnos, de acuerdo a su perspectiva de lo que quiere con este grupo. Aquí les presento se me fue la destiempo esta, pero les voy a presentar. Es una de las propuestas, una suerte de tabla con lista rúbrica, donde podríamos evaluar en la parte de 10, 9, 8, 7, 6, como 6 la calificación básica, y podríamos tomar en el 10 los niños que se han logrado comunicar en estado en contacto permanente con el maestro, los que están logrando un marcado avance en el desarrollo de sus actividades, que entregan en tiempo y entregan las actividades en una forma adecuada. Y de ahí ir ponderando hacia abajo hasta los niños que no lo hacen con una calidad reducida. Este podría ser uno de los instrumentos que podríamos utilizar para poder retomar una calificación en las asignaturas. También queda otro para otros indicadores, ¿no? Porque esos son solo algunos de los que podemos comenzar a utilizar. Vamos a evaluar. Y los exámenes, maestros, siempre he sido un firme creyente de que el examen no representa el todo, ni en un diagnóstico, ni en un cierre de bimestre, ni una calificación final, porque los exámenes no son el todo. Hay una gran variedad de herramientas que podemos utilizar para valorar cuánto ha aprendido y que incluso nos dan más información que un mismo examen. Vamos con algunos ejemplos. Evaluación por proyectos, maestros. En el caso de la evaluación por proyecto, todos sabemos lo que es un proyecto, cómo se establece, pero no es para todas las asignaturas, estoy de acuerdo. Vamos a poner un ejemplo de español. Supongamos, piensa en el tema que tú hayas visto durante este bimestre con los niños. Debe haber varios temas en específico. Al final vamos a tomar, por ejemplo, el que retomaba con una maestra, el chiste. El niño va a hacer necesita reconocer el esquema. ¿Cuál es mi aprendizaje esperado? Bueno, que el niño identifique este texto y tenga la forma de identificar y revisar cuáles son las diferencias entre este y otros formatos. Bueno, al final, ¿qué es lo que tú esperarías? Pues que el niño redactara un chiste con todas las especificaciones que tú le puedas dar. Y en ese sentido, si tú le das, por ejemplo, el proyecto de hacer un solo chiste, maestro, supongamos que hablamos para tercero o segundo año, y a partir de esto tú le das la rúbrica, le das aquellas cosas que tú esperas de él. El hecho de que él te lo dé armado, que tenga las especificaciones necesarias, te va a dar información de si el niño logró o no logró el aprendizaje esperado. Supongamos que estuvimos hablando de la entrevista. Al final, si el niño logra redactar las preguntas, tú puedes saber si el niño tiene el esquema, el concepto de lo que es una encuesta. Si te lo graba en un video una entrevista, si te graba un video haciendo una entrevista a una persona y tú revisas las preguntas, la habilidad oral, la parte comunicativa que está desarrollando con el entrevistado, ¿no nos dará un poco más de información si se logró el aprendizaje esperado? Pregúntame, ¿qué es una entrevista? Un ejemplo en geografía o con la entidad donde vivimos. Supongamos que el niño está, se requería que el niño identificara dónde está Guanajuato. Que el niño te grabe un video en el cual explique dónde está Guanajuato, que ponga sus mapas, que estructure cómo va a estar, que dé la explicación acerca de en qué está dividido el país, cómo se llama su país, dónde es su estado, las fronteras de su estado, los límites con los estados con los que limita, etcétera. ¿Cuál es su municipio? Sería más viable que el niño te lo explicara de manera oral o de manera virtual en un video a que simplemente lo escribiera en una pregunta. Recuerda también que si aplicas un examen por cada una de las asignaturas, tendrías que revisar muchísimas partes de un examen en línea. Cuestionarios, también está la situación de los cuestionarios y el uso de tecnología. Hay una plataforma
Voy a cortar el video hasta aquí, maestros, porque no me deja más tiempo y voy a continuar en el siguiente. Les agradezco muchísimo.